Alpharius, también conocido como el último primarca, fueron en realidad dos hermanos gemelos idénticos, y juntos, uno de los 20 primarcas creados por el emperador de la humanidad en los primeros tiempos del Imperio, poco después de la era de los conflictos en el milenio 30. Al igual que los otros primarcas, Alpharius y su hermano gemelo Omegon fueron transportados desde el laboratorio genético del emperador en las montañas del Himalaya de Terra a través de la disformidad por los dioses del caos, y situados en un lejano mundo en un intento de prevenir el auge del imperio del hombre y la expansión de este a través de la Vía Láctea. Alpharius Omegon fue descubierto por el primarca Horus y enviado a conocer a su padre a Terra, quien le puso, y en secreto también a su hermano, al mando de la 20ª Legión de los Marines Espaciales, la Legión Alpha, durante la Gran Cruzada del Milenio 31. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 35 voy a hablaros por fin de la Legión Alpha y sus primarcas. Como ya sabéis, este es un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iVoox y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y también, como siempre, tengo mis redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Como ya sabéis, los comentarios que me habéis dejado en las redes, que son bastantes, los voy a leer todos sin falta, pero en este nuevo formato lo hago al final del programa, así que tendréis que esperar para escucharlos cuando haya terminado el relato, o bien saltároslo si es que no os interesaba. Pasando al sumario, pues ya he hablado de la Legión Leal que ganó la votación que propuse en la página de Facebook hace semanas, Los Ángeles Oscuros. Ahora llega el turno de hablar acerca de la Legión traidora más escurridiza de todas, la Legión Alpha. En cierto modo es bastante poético porque hice esta votación de las 20 legiones, cuál era la primera que queríais que tratase del bando leal y cuál era la primera que queríais que tratase del bando traidor. Curiosamente, salieron ganadoras la primera y la última, la 20ª. Y además, justamente de cada bando quizás son las más ambiguas, ¿no? Porque aprendisteis ya que los Ángeles Oscuros quizá no deberían haber sido tan leales como la gente cree. Y hoy vais a descubrir que la Legión Alpha igual tampoco es tan traidora como vosotros creéis. Ha sido bastante complicado preparar este guión, pero creo que ha quedado muy redondo, mucho más claro de cómo quedó de los Ángeles Oscuros, y vais a aprender todo lo necesario sobre la 20ª Legión, así que vamos con ello. La Legión Alpha es la legión traidora de la que menos se sabe. Antaño fue la 20ª Legión Astartes, creada durante la primera fundación por el emperador de la humanidad para llevar a cabo su gran cruzada y reunir a toda la raza humana bajo la égida de su imperio. Son expertos en la infiltración, y sus ejércitos contienen a muchos cultistas del caos, además de sus propios marines traidores. La Legión Alpha tenía dos primarcas gemelos, Alpharius y Omegon, el segundo de los cuales era mantenido en secreto para todos excepto los miembros de la 20ª Legión. Al final de la herejía de Horus, Robot Guilliman de los Ultramarines mató supuestamente a uno de los dos, o quizá solo a un doble. A pesar de su aparente adoración al caos absoluto,
un estudio más a fondo de la historia de la Legión Alfa indica que podría ser la mayor mentira que jamás han difundido en el Imperio y quizá entre las propias fuerzas del caos. Hay que recalcar que el secretismo característico de la Legión Alfa se extiende a los registros de su primarca, así que existe poca información previa almacenada de su historia y su mundo de origen, habiendo sido casi toda ella recopilada y proporcionada por el inquisidor Kraven, del Ordo Malleus. Esto hace pensar que el inquisidor Kraven pudo ser corrompido por la Legión Alfa, siendo su paradero actual desconocido. Por consiguiente, mucha de la información imperial relativa al último primarca puede considerarse sospechosa y, por tanto, existen algunos que creen que todo el asunto relacionado con el inquisidor Kraven fue un complot urdido por la propia Legión Alfa para sembrar la desinformación en los registros imperiales. Pero para hablar de una legión del Imperio de la Humanidad, lo más lógico es hablar antes de su primarca. El mayor secreto acerca del primarca de la Legión Alfa es aparentemente mantenido en secreto por cualquiera ajeno a la Legión, siendo así desde siempre. A diferencia de los otros primarcas, Alfarius tenía un gemelo idéntico, Omegon. Se desconoce si el emperador pretendía este hecho cuando creaba el último primarca, o si simplemente no fue consciente que el embrión se había dividido en dos fetos idénticos durante su gestación en el laboratorio, antes de que fueran sustraídos por los poderes ruinosos. Por algún motivo, Gelatro, miembro de la Cábala, les describió como un alma en dos recipientes. Alfarius y Omegon eran considerados como los primarcas de la Legión Alfa, pero Alfarius era la cara pública de la Legión, siendo aparentemente el mayor de los dos. Dado que ambos eran físicamente idénticos, es posible que pudieran intercambiarse de lugar entre ellos, pudiendo Omegon desempeñar en público la función del primarca de la Legión. Fueron descritos como un alma dividida en dos cuerpos, y se les conocía colectivamente simplemente como Alfarius Omegon. Mientras que los astartes de la Legión Alfa hacían esfuerzos para parecerse entre sí hasta ser prácticamente indistinguibles, aún era posible diferenciar a Alfarius y Omegon. Más altos que el resto de los miembros de su legión, tenían una piel ligeramente bronceada, eran calvos y presentaban una frente marcada, asemejándose de algún modo a su hermano primarca Horus. A diferencia de él, Alfarius y Omegon tenían unos ojos penetrantes que parecían destellar y que parecían tener la facultad de variar su color, desde un frío azul ártico hasta un verde brillante. La impresión general causada por Alfarius Omegon era la de una gran nobleza e inteligencia. Había una forma de distinguir a los dos primarcas gemelos, y era cuando Omegon se comportaba como comandante de la escuadra de infiltración Efrit, ya que grandes secciones de su pseudo-armadura y equipamiento estaban pintadas de negro u oscurecidas usando otros procedimientos. Por su parte, la armadura que portaba Alfarius normalmente no era particularmente diferente a ninguna que llevase cualquier otro oficial de la 20ª Legión, para así poder moverse sin ser visto ni siquiera por sus propios hombres entre sus filas. No obstante, cuando decidí abandonar los engaños y revelar su presencia en el campo de batalla, era tan impresionante como cualquier otro primarca de las legiones astartes. Revestido con una armadura forjada a imagen de alguna bestia terrorífica de los mitos terranos, y armado con una panoplia temible de armas de procedencia desconocida. De este modo, Alfarius atravesaba el campo de batalla, como una figura legendaria.
Aunque se sabe que muchas veces entraba al combate bajo la apariencia de uno de sus astartes, en ocasiones Alfarius, o quizá alguien que se hacía pasar por él, hacía acto de presencia vistiendo una imponente y recargada armadura artesanal con un yelmo cerrado, conocida como las escamas píticas. En estas situaciones, blandía varias armas extrañas y esotéricas, siendo la más famosa la lanza pálida, que se decía tenía origen xeno. Llevaba además una capa de camaleonina, esferas venenosas, un nuncio vox, un cognis signum y un plasma de asalto artesanal. Pero ahora voy a dejar a un lado a Alfarius y a su hermano Omegon. Volveré a ellos más tarde. Es hora de que hable de sus hijos, la propia Legión Alfa. El velo de misterio que rodea a la 20ª Legión puede ser rastreado hasta su misma creación. La suya fue la última de las cepas conocidas de semilla genética, usadas en la creación de los astartes al final de las guerras de unificación, y los factores relacionados con la 20ª fueron protegidos por un nivel de secretismo y seguridad superior incluso al que el emperador escogió aplicar al proyecto marine espacial. Las protolegiones 6, 18 y 20 fueron formadas y establecidas prácticamente aisladas del resto, y generalmente se cree que fueron creadas con propósitos muy específicos. Ya no se puede saber qué plan tenía el emperador cuando hizo esto, y ese fue uno de los muchos secretos que se guardó ante la corte imperial, muchos de sus consejeros más cercanos, e incluso a los propios primarcas. Conocidas oblicuamente en algunas fuentes como el Trifolio, estas 3 legiones fueron mantenidas ocultas y distantes de sus hermanas desde el principio, generando una desconfianza que, salvo en el caso de la 18ª Legión, que después se convertiría en los renombrados Salamandras, nunca desaparecería. En el caso de la Legión Alfa, de hecho, empeoró con el tiempo. Este primer misterio engendraría otros, y seguiría sin haber respuesta no solo sobre los métodos y la naturaleza de la 20ª Legión, sino también sobre el uso que se le dio en sus primeros días. No se puede decir casi nada de las primeras décadas de la 20ª Legión en Terra y durante la reconquista del Sistema Solar, con la más mínima precisión, y ni siquiera son mencionadas en el cúmulo de mitos y rumores que llegarían a rodear sus actividades. Lo poco que queda son fragmentos dispersos pero sugerentes, registros anómalos de unidades desconocidas de astartes llevando a cabo ataques quirúrgicos, secuestros y asesinatos tanto dentro como fuera de Terra, e informes de destacamentos de marines espaciales que no respondían a ningún amo conocido o legión, y que atravesaban zonas de guerra en misiones de alta prioridad y con órdenes dotadas de códigos de autorización que no permitían hacer preguntas. Los rumores y suposiciones rodean incluso hasta la designación Alfa, que según algunos registros está conectado con la 20ª Protolegión desde un período muy temprano. Esto, aparte de los numerosos significados ocultos y arcanos que determinadas fuentes quieren deducirle, se relaciona con otra cuestión más prosaica del trabajo oculto en los laboratorios genéticos del mismo emperador. Se revelan numerosas fuentes conservadas que durante su creación, cada protolegión naciente a partir de la Primus o Primera Legión, después llamada Angelis Tenebraium o Ángeles Oscuros, fue desarrollada para su servicio activo en un proceso escalonado de pruebas y testeos antes de crear una fuerza completa y activa mediante reclutamiento en masa. Cada etapa de la creación daría lugar a una expansión progresiva de los grupos a los que se iba implantando la semilla genética. La última de estas etapas preliminares era, según las fuentes, el reclutamiento alfa. Esto se cree era esencialmente la primera implantación experimental, y su propósito era crear una protolegión con la fuerza mínima suficiente para ser puesta a prueba en una batalla real. Es notorio que fue en esta fase cuando una de las 2 legiones perdidas sufrió un grave fracaso,
cuyos detalles están censurados. Reveladoramente, no hay pruebas de que se ordenase que la 20ª cepa de semilla genética, aunque hubiera sido aprobada por el emperador tras sus pruebas de combate iniciales, se implantase de forma general o recibiese una región asignada de reclutamiento para realizar levas en masa como hicieron el resto durante los primeros años de la Gran Cruzada. Esto limitó consecuentemente a la 20ª Legión a un cuerpo de unos 1000 o 2000 legionarios, y la marginó, mientras sus contemporáneas conseguían una rápida expansión y se desplegaban ampliamente durante las fases de apertura de la Gran Cruzada. Pero la pregunta sigue pendiente. ¿Por qué? Es casi seguro que no se debió a una cuestión de adaptación genética. Los registros de muestras conservados colocan el grado de éxito de la implantación de la 20ª semilla en el extremo superior del espectro. Las pruebas indicarían que era ciertamente muy superior al de otras cepas desarrolladas, especialmente la 6ª y la 9ª. De un modo similar, su actuación en combate fue calificada como excelente, eliminando la otra probabilidad más obvia, para que la protolegión fuese considerada un fracaso. Hoy en día, hay 3 teorías destacadas que han sido planteadas para explicar por qué la 20ª no fue aparentemente expandida hasta ser una legión completa durante los inicios de la Gran Cruzada. La primera es enteramente mundana: la falta de reclutas adecuados. Las asignaciones de levas de las demás legiones del período cubrían ya la mayoría de candidatos genética y culturalmente aptos tanto en Terra como del Sistema Solar, y el desastre de una de las regiones perdidas, probablemente la misma antes mencionada, había demostrado que intentar reclutar de fuentes potencialmente corrompidas era una locura. La segunda es la sospecha de que había sido descubierto algún problema oculto de efecto potencial que impedía la expansión de la protolegión. Aunque esto parece en muchos sentidos improbable, ya que sugeriría que el emperador no fue capaz o no deseaba solucionar tal problema, y que tampoco deseaba erradicar despiadadamente un experimento fallido como sí había hecho antes. La tercera teoría es que la 20ª fue separada deliberadamente como una unidad aislada por motivos científicos o militares, posiblemente para actuar como una reserva estratégica de semilla genética, o incluso como un grupo de control, como algunos han sugerido, para medir la progresiva distorsión de la semilla genética de las demás legiones. Esta teoría también plantea la posibilidad de que la 20ª protolegión fue retenida para ser desarrollada o acondicionada de algún modo único, que se había decidido que no se aplicase al resto de legiones. No quedan pruebas que relacionen esta última legión en etapa alfa con el posterior y eternamente sellado proyecto de artesanía genética del emperador para crear la Legio Custodes, ni tampoco con el Labric Polaris, ni el abortado experimento de la Legión Perdida que ha sido objeto de oscuros rumores desde hace mucho. Quedan expuestos los inciertos orígenes de la Legión, así que volvamos a la Gran Cruzada. Alfarius fue el último de los hijos perdidos del emperador en ser encontrado, apenas unas décadas antes del final de la Gran Cruzada y el comienzo de la herejía de Horus. Mientras que muchos de los demás primarcas, aparte de Rogaldorn, fueron encontrados en aquellos planetas a los que habían sido arrojados por los poderes ruinosos de la disformidad, Alfarius aparentemente se encontró con la flota del mismísimo Horus en un sistema sin nombre. Empleando una desastrada flota improvisada de cazas monoplaza y biplaza, consiguió oponerse inteligentemente al avance de la flota de los lobos lunares, en una posición tan precaria que para resolverla se requirió la intervención de Horus en persona. Poco después de llegar a su crucero en peligro, Horus descubrió que un pequeño equipo de abordaje se estaba abriendo camino hacia el puente de mando. El crucero se encontraba en máxima alerta para cuando los 5 intrusos entraron de forma explosiva en el puente. 4 de los intrusos fueron rápidamente eliminados por disparos de pistola Volter de Horus. Pero el quinto incursor, cuya altura le hacía elevarse por encima de las cabezas de los marines espaciales de los lobos lunares, esquivó fácilmente el quinto disparo de Horus, y siguió avanzando sin prestar atención al tiroteo. En el último instante, Alfarius cesó en su ataque, ya que tanto Horus como él se habían dado cuenta de cuál era la situación. Horus rompió a reír a carcajadas,
puesto que acababa de encontrarse con su último hermano. Satisfecho más allá de toda medida, Horus mantuvo a Alpharius a su lado durante varios meses, en lugar de enviarle directamente a esta tierra para presentarse ante el emperador de la humanidad. Los dos hermanos forjaron un estrecho y poderoso lazo cuando Alpharius y su desarrapada alianza de piratas se unieron con rapidez al imperio. Ambos quedaron muy impresionados el uno con el otro, aunque Alpharius se negó a revelar cuál era su mundo natal, negando que ninguno de los mundos del sistema estelar que ambos habían sometido fuera su planeta de origen. Finalmente, Alpharius realizó su viaje a esta tierra para reunirse con su padre, el emperador. El reencuentro, como ocurría cada vez que el emperador encontraba a uno de sus hijos perdidos, estuvo rodeado de grandes celebraciones. Sin embargo, dado que la Gran Cruzada estaba en pleno auge, el periodo de vana celebración fue bastante breve, y se dio inmediatamente a Alpharius el mando de la 20ª Legión de Marines Espaciales, creada a partir del material genético del propio Alpharius, apenas unas décadas antes. Dicha legión, renombrada como la Legión Alfa, siguió a su primarca la Gran Cruzada. Alpharius desarrolló con rapidez una aproximación única a la doctrina y la forma de realizar las cosas de los Astartes, concentrándose en las filosofías de iniciativa propia y flexibilidad, así como el extenso uso del subterfugio y de operativos especialistas ajenos a la estructura de los Astartes. Este enfoque, multitudinario y casi desestructurado, molestó sobremanera a Robot Guilliman, el primarca de los ultramarines, llevándole a cuestionar en público la forma de ver la guerra de Alpharius. Una violenta discusión estalló entre ambos, que finalizó cuando Guilliman hizo mención a la lista de éxitos y al expediente de su propia legión, y que según él, Alpharius no podría jamás soñar siquiera en igualar, ya que la Legión Alfa era casi 200 años más joven que los ultramarines. Finalmente, se fue Don Caraprimarca por su lado, con acritud y resentimiento en sus corazones y con la firme creencia de Alpharius de que Guilliman le odiaba. Así que Alpharius decidió, debido a ello, ignorar a partir de aquel momento al primarca de los ultramarines. Sin embargo, la crítica de Guilliman caló hondo. Alpharius comenzó a presionar a su legión para que demostrara la superioridad estratégica de su modo de librar las guerras. Cada vez más a menudo, Alpharius implicó a su legión en situaciones que requerían cursos de acción cada vez más complejos y duros para forzar el crecimiento como guerreros de sus marines espaciales. Los planes se hicieron cada vez más complejos y sutiles, aunque al mismo tiempo implicando cada vez más factores externos para obtener la victoria. Los entrenamientos se hicieron mucho más intensos y comenzaron a desarrollarse de forma continua nuevas estrategias y modos de actuación, ya que Alpharius buscaba probar tanto el valor de su legión como su filosofía marcial a todo el imperio. Retomando un tema que he dejado apartado, debo recalcar que, como ya he dicho, de los muchos misterios que rodean a la Legión Alfa, el más fundamental e importante es la cuestión de su primarca, Alpharius. De todos los primarcas que vivieron para enfrentarse mutuamente en la herejía de Horus, es de Alpharius de quien menos se sabe con seguridad. Muchos creen que en diversas ocasiones, algunos miembros de su legión reclamaron no solo su nombre sino también su identidad, incluso reunidos en concilio con legiones aliadas y emisarios de la corte imperial, y más tarde del Señor de la Guerra. Además de esto, algunos han hecho la disparatada sugerencia de que había más de un primarca de la Legión Alfa, o que Alpharius era de algún modo capaz de duplicarse físicamente a sí mismo y parecer estar en más de un lugar al mismo tiempo, quizás incluso a mundos de distancia. Algunos hasta han llegado a atribuir la verdad oculta al símbolo de la Hidra de 3 cabezas, que acabaría por representar a la Legión. Oscureciendo aún más este misterio y la descarada manipulación perpetrada por Alpharius, muchos informes fiables de la apariencia física del primarca se contradicen. Aunque en muchas ocasiones se indicó que era de una estatura y aspectos similares a los de cualquiera de sus legionarios, y por tanto capaz de pasar desapercibido entre sus filas, otros registros le muestran como una figura tan imponente y terrible como el resto de primarcas, revestido de placas de armadura siniestramente ornamentadas, con grabados de hidras, y blandiendo una poderosa lanza de 2 puntas.
Relatos contemporáneos presentan a Alpharius como un maestro táctico y un estratega cuyas habilidades fueron cualificadas por el Strategos Imperial como similares a las legendarias capacidades de Perturabo o Guilliman. Se dice que su erudición era pasmosa, pero que su gran inteligencia era tan fría y vigilante como la mirada de una víbora. Se ha escrito también que no buscó la camaradería ni el consejo de ninguno de sus hermanos, excepto quizá el de Horus, aunque no se pueden ignorar algunos informes que también le sitúan en Caliban y en Terra en diversos momentos. Se dice que animaba a sus comandantes a operar con una independencia extrema en pensamiento y acción, pero se sabe que la Legión Alfa se enorgullecía de su irrompible unidad de propósito y voluntad. Tales son las paradojas que abundan en la estela de la sombría figura de Alpharius y la de su propia legión, y no hay misterio donde se dé más que en el mito de su reencuentro con el Imperio. Porque además de la crónica que he contado antes sobre el encuentro de Alpharius por parte de su hermano Horus, otros relatos encriptados encontrados entre las páginas de ciertos volúmenes de la obra suprimida de corrosión memética conocida como El tránsito del alma humana por el conflicto o el Codex Hydra para otros, ofrecen teorías interesantes y alternativas a la versión oficial sobre el hallazgo de los primarcas gemelos. La primera es que el primarca perdido fue depositado en un pujante mundo tecno-oligárquico conocido como Bar Sabor. Pero antes de cumplir su primera década de vida, los cielos de Bar Sabor se oscurecieron cuando las pesadillescas criaturas gusano xeno, conocidas como los Slaug, descendieron para alimentarse. Tras capturar al joven primarca, por ser el único ser lo bastante fuerte para resistírseles, los Slaug se lo quedaron como una curiosidad, retorciendo su mente con sus horrores, esclavizándole y educándole como un arma viviente para sembrar el conflicto y la discordia entre sus víctimas antes de caer sobre ellas para darse un festín. Sería el propio emperador quien finalmente le liberaría, clavando su dorada barcaza de batalla en el corazón del vasto navío de piedra de los horribles xenos para quebrarlo, y desplegando una ira similar a la de un dios vengativo de las leyendas, en venganza por lo que se le había hecho a su hijo. Durante largos años, Alpharius se quedó junto a su padre hasta que el emperador deshizo lo que había dañado a su creación. Este relato también ofrece una versión contradictoria de los sucesos, diciendo que solo Alpharius, de alguna forma incompleto, se había librado, o al menos parte de él se había quedado atrás, aunque gravemente herido, cuando el resto de los primarcas fueron dispersados por las estrellas. Aquí, a la sombra de Terra, creció y fue el único de los primarcas criado personalmente por el emperador, quien mantuvo su existencia en secreto con celo hasta para sus más cercanos allegados, para evitar que le acaeciera un oscuro destino. Al madurar, se convirtió en la mano secreta y el mayor escudo de su padre, hasta que finalmente se separó de él para cumplir su destino. ¿Cuál, entonces, es la verdad, si los hechos registrados sugieren que ninguno de estos relatos son reales, y que no son más que unos pocos de los bulos que pretenden contener la verdad oculta sobre el pasado de Alpharius? Quizás, como las más poderosas falacias, cada uno de ellos contiene un grano de verdad, una pista, el trazo de un secreto mucho mayor, que debe ser juzgado por cada uno. Menciono también, ahondando más en este asunto, que según los recuerdos absorbidos por el capitán Sheed Ranko al beber la sangre de Omegon, los gemelos habían aterrizado en un lejano planeta y habían planeado juntos su ascenso al poder en el mismo, pero se desconoce qué mundo o sociedad les acogió. Lo que sí parece cierto es que tras su reencuentro con la que se conocería, entre otros muchos nombres, como la Legión Alfa, Alpharius y Omegon compartieron el mismo nivel de autoridad. Si bien Alpharius actuó principalmente como cara visible, mientras que Omegon solía dirigir la escuadra de infiltración Efrit. Salvo en este último caso, en que Omegon vestía una selva armadura más oscura y con piezas negras, los primarcas gemelos eran prácticamente indistinguibles entre sí, y a menudo intercambiaban puestos, o bien cedían sus posiciones a legionarios selectos cuyo aspecto era quirúrgicamente alterado y que bebían su sangre para obtener a través de su homofagia los recuerdos y pensamientos de quienes habían suplantado, como fue el caso del antes mencionado Capitán Ranko, y también de Omegon. También hay muchas contradicciones en los relatos de las primeras acciones abiertas de la Legión Alfa como una Legión Astartes por derecho propio.
Los registros oficiales, hallados tanto en los arcanotelares del Logistica Corpus como en las obras más prosaicas de los rememoradores, fijan la aparición de la Legión Alfa como legión activa autónoma o bien en la década inmediatamente anterior al inicio del exterminio de Farenatus, o bien como refuerzos inesperados durante los días más oscuros de los genocidios de Rangda. Esto representa una discrepancia de unos 30 años sidereos, pero en muchos aspectos convierte a la Legión Alfa en la última de las legiones astartes en ser reconocida como una entidad militar independiente por un margen considerable, y también la última en reunirse oficialmente con su primarca, aunque también en esto los informes difieren ampliamente sobre la fecha y condiciones exactas de este suceso. Volviendo a la 20ª, en la batalla, esta joven legión dirigida por un misterioso y taciturno primarca cobró fama rápidamente por su disciplina y su estricta e impenetrable organización y régimen, que enfatizaban la unidad de la legión y la importancia de sus acciones generales por encima de los individuos. Su firma era una aplicación implacable de fuerza y un nivel terrorífico de coordinación entre sus guerreros, y también entre sus máquinas de guerra. Esta capacidad para combinar diferentes ramas armamentísticas y atacar con rapidez y seguridad estaba igualada con su dominio de las artes más oscuras de la guerra: el sabotaje, la emboscada, las tácticas de terror y el asesinato. También era evidente su deseo de secretismo y su talento para la desinformación. Se mantenía apartada de las demás legiones, incluso cuando se le ordenaba luchar directamente a su lado, y en sus actos muchos hallaban una siniestra vigilancia y bajo la fachada la sombra de la mofa. El nombre escogido por la 20ª Legión, Legión Alfa, la antigua primera letra del primer alfabeto de la Vieja Terra, parece una broma casi deliberadamente perversa dada su tardía aparición, al igual que el nombre por el que sería conocido generalmente su primarca, Alfarius. Algunos de los que han estudiado la historia de esta legión traidora han escogido ver la adopción de este apelativo no como una ironía ni como una contradicción deliberada de los hechos, sino más bien como una afirmación de ambición y una declaración de intenciones, pues alfa también puede significar principal o supremo, especialmente cuando se combina con la antigua letra omega para formar el sello anterior a la era oscura de la tecnología, conocido como el Aeternus. Este símbolo, que fue usado mucho en las primeras muestras de heráldica de la Legión, conlleva significados ocultos que incluyen, pero no se limitan a, temas como la unidad, la continuidad y la indestructibilidad. También representa la geometría sagrada, preimperial de la serpiente del poder y el conocimiento, enrollándose en torno a los pilares de la realidad física y la verdad. La serpiente también tiene, desde tiempo inmemorial, connotaciones de traición, secretos, conflictos y mentiras. De hecho, la antigua serpiente mítica terrana de la devastación, que no podía ser destruida, pues cuando una cabeza era cortada, dos más se desenrollaban en su lugar, proporcionaría el otro gran tipo iconográfico de la Legión, y que se volvería predominante para la época de la herejía de Horus, el símbolo de la Hidra. Incluso dentro de cada uno de estos símbolos en solitario, se podrían adivinar capa sobre capa de significados ocultos, y la promesa de una intención, ambición y destrucción malvadas. Y lo mismo ocurre con la propia Legión Alfa. A diferencia de las otras legiones astartes, en las que se podían discernir patrones culturales y reclutas de origen terrano, con la influencia directa de su primarca o la de su fundación moldeando lo que había sido anteriormente, la Legión Alfa y Alfarius eran uno y lo mismo, a todos los efectos. Sus marcas personales eran la unidad, el poderío y la confusión que dejaban en los extraños que trataban con ellos. Desde el mismo principio, ni siquiera el Imperialis Logistica pudo confirmar los detalles más básicos de la Legión con ninguna certeza, ya se tratara de los principales centros de reclutamiento de la Legión, su heráldica o algo que se pareciera ni remotamente a una estimación firme de su fuerza operativa. Era una legión que parecía haber aparecido de la nada, completa con decenas de miles de legionarios totalmente equipados, y una flota de guerra capaz que operaba con la habilidad de veteranos. Incluso el nombre bajo el que operaba parecía dudoso, pues aunque el de Legión Alfa era cada vez más usado por el resto del Imperio, los informes de batalla oficiales indican que se daban a sí mismo títulos como la Cadena Ininterrumpida, o apelativos más siniestros, como el Tormento, como se llamó a sí misma en las campañas genocidas del exterminio del Hueco Perfidiano. Del mismo modo, existen muchos relatos de miembros individuales de la Legión
presentándose ante los foráneos por el nombre de Alfarius, o simplemente uno de muchos, lo que solía enfurecer y confundir a las fuerzas junto a las que luchaban. No se sabe si esta política de anonimato era el resultado del inusual enfoque de la Legión sobre la unidad y solidaridad entre sus filas, de una pura adicción al hermetismo o un intento deliberado de encubrir sus números. No obstante, como ya veréis que es habitual en todo lo que rodea a la 20ª, es posible encontrar otros relatos contrarios que desmienten esta práctica. Existen múltiples pruebas de nombres originados en dialectos antiguos largo tiempo perdidos, que la Legión usaba tanto en la comunicación como a modo de apodos para sus miembros. En al menos una ocasión, al analizar a posteriori los informes de combate de un batallón de la Legión Alfa, que luchó junto a los auxiliadores imperiales de Clarkash contra los Crave en Memlock, se descubrió que los nombres y códigos usados por sus legionarios se correspondían exactamente con la población de un mundo humano rebelde que la Legión Alfa había exterminado previamente en la campaña del Contagio de Nunca-Luz. La razón de esta falsedad, o la función que cumplía esta macabra práctica, siguen sin saberse. Estas actitudes engañosas parecen, al menos en general, haber sido aceptadas y toleradas tácticamente tanto por el emperador como por Horus una vez nombrado señor de la guerra, aunque no está claro con qué fin. En combate, la Legión Alfa demostró ser capaz de blandir una mezcla devastadora de sutileza y fuerza aplastante, deleitándose tanto en la planificación meticulosa como en la aplicación de una crueldad imaginativa en la guerra. La 20ª desarrolló rápidamente una reputación sin igual, quizás solamente comparable con la de la Guardia del Cuervo, entre las legiones astartes, por su uso del espionaje, la infiltración y el sabotaje en su planificación estratégica. Pero donde la Guardia del Cuervo buscaba usar esas tácticas para lograr la victoria sin un desgaste innecesario, o para evitar la muerte de la población que buscaba liberar, la Legión Alfa tenía otros propósitos más oscuros en mente. Para ellos, estas tácticas encubiertas parecían casi un juego letal preliminar. Donde podía, la Legión Alfa extendía la confusión y el desorden aparentemente por puro placer, además de por cualquier ventaja táctica que le proporcionase, o incluso quizá por el mero espectáculo sangriento de los mismos. Mutilaban y desangraban al enemigo, le obligaban a perseguir fantasmas y a volverse contra sí mismo en medio del pánico antes de atacar. Estas tácticas a menudo llevaban al objetivo de la Legión Alfa a un frenesí agónico mientras le despojaban al mismo tiempo de su auténtica fuerza y le obligaban a adoptar configuraciones vulnerables a capricho de la 20ª. Solo entonces llegaba el golpe de gracia. A menudo, este ataque final, o tormento, llegaba en forma de un asalto desde un centenar de direcciones a la vez. Una granizada de tácticas y planes de ataque diferentes, usados contra un enemigo o bien absolutamente inconsciente del auténtico peligro, o bien ya llevado al borde del caos. El resultado era una catástrofe casi inevitable para las víctimas de la Legión Alfa, ya que entonces todo el poderío de la misma caía sobre el punto más débil de su enemigo, y lo que sucedía a continuación, según los espectadores, se parecía mucho más a un asesinato que a una batalla. Para sus aliados, la Legión Alfa representaba una entidad cambiante y proteica de identidad incierta y engañosidad activa, combinadas con una fuerza militar innegable, objetivos inefables y, para algunos observadores, una lealtad no demostrada. Una combinación peligrosa y que no generaba confianza. Para sus enemigos era una auténtica pesadilla, un oponente que podía atacar desde cualquier dirección, que parecía desarmar cualquier estratagema y golpear los puntos débiles por más que fueran ocultados. La Legión Alfa era un enemigo que no conocía ni la piedad ni el honor, ni el cuartel, y que parecía deleitarse en la destrucción por sí misma, y en el caos y la anarquía que podía inspirar antes del golpe letal. Aunque su historial como legión activa era corto
comparado con el de muchas otras, al menos el que había sido hecho público, demostró pronto estar decidida a igualar a cualquiera de sus hermanas en gloria, o mejor dicho, a demostrar su superioridad sobre ellas, y su número de victorias creció con una rapidez asombrosa. La Legión Alfa, siempre vigilante, no se negaba en absoluto a estudiar los puntos fuertes y débiles de las demás legiones, ni a adaptar las armas y tácticas de otros astartes para sus propios fines. En esto no se diferenciaba mucho de las observaciones estratégicas de los ultramarines y su señor Roboute Guilliman, aunque es poco probable que a los señores de ultramar les hubiese agradado demasiado esta comparación, aún antes de que las dos legiones llegasen a enfrentarse entre ellas con amargura. Este celo por demostrar a cualquier coste que eran parte de la Gran Cruzada, y la forma a menudo excesivamente elaborada e innecesariamente compleja y maligna en que la Legión Alfa escogía librar sus guerras, hizo que pronto ganase más infamia que fama. Esto, combinado con la creciente desconfianza engendrada por su naturaleza aislada y engañosa, provocó rivalidades y actitudes entre la Legión Alfa y gran parte del resto de las legiones astartes. Con el paso del tiempo, la relación entre la Vigésima y sus congéneres se fue amargando cada vez más. La naturaleza de las artes de la guerra de la Legión Alfa y su falta de adhesión a las órdenes de otras legiones colocadas por encima de ella en el campo de batalla hicieron que Alfarius y tanto Roboute Guilliman de los ultramarines como Mortarion de la Guardia de la Muerte chocasen en varias ocasiones, destacando los incidentes posteriores a la cruzada de Ulanor y los alzamientos de Basalius. Más enfáticos fueron Rogaldorn y sus puños imperiales, que rápidamente llegaron a ver toda la Legión Alfa como asesinos sin honor, indignos de portar el sello del emperador. Y solo la intervención directa del mismo impidió que se derramara sangre entre los oficiales superiores de las dos legiones en una disputa de honor tras la caída de la fortaleza de Yakala durante la conquista de Avalon. Aparte de estos incidentes más famosos, Conrad Kurz de los Amos de la Noche es citado en los informes secretos de la Legio Custodes, condenando abiertamente a la Legión por ocultar sus auténticos pecados en una mortaja de mentiras. Mientras que las pruebas también parecen sugerir que la Legión Alfa fue discretamente rehuida y evitada por la Legión de los Mil Hijos, siempre que pudo, aunque nunca se ha revelado la causa de esta discordia. Del mismo modo, si se puede decir que la Legión Alfa tuvo un aliado o amigo entre los primarcas, ese debió ser el mismo Horus, y resultó ser uno muy poderoso. Horus veía a la Legión como un arma única en el arsenal del Imperio, su ambición como loable, y sus tácticas no muy distintas de las favorecidas por su propia legión, los Lobos Lunares. Además, se sabe que la Vigésima combatió con éxito junto a los Ángeles Oscuros y los Manos de Hierro sin incidentes en múltiples ocasiones, antes del estallido de la herejía de Horus. Algo quizás sorprendente, y también demostró tener talento para formular planes de batalla que incorporan a unidades no astartes en sus campañas con gran efectividad, aunque sacrificaban las fuerzas y vidas de los que servían junto a la Legión con una eficacia fríamente calculada. A favor de la Legión Alfa, también había un envidiable historial de éxitos militares, especialmente forzando la sumisión de colonias humanas recalcitrantes y exponiendo y arrancando de raíz rebeliones y traiciones en mundos recientemente anexionados. También desarrolló una reputación por cazar y exterminar con éxito notorio fuerzas incursoras con capacidad de viaje disforme, amenazas xenos nómadas y humanos renegados. Tras su ascenso a la posición de Señor de la Guerra, desde la cual obtuvo el control de las campañas exteriores de la Gran Cruzada, Horus dio cada vez más rienda suelta a la Legión Alfa para que operase independientemente de otras fuerzas astartes. Durante esta época, la Legión Alfa aumentó de tamaño notorio y rápidamente, formando el núcleo de varias flotas expedicionarias y dividiéndose para formar docenas de fuerzas incursoras independientes que solían operar junto a los comerciantes independientes, y penetrar en el vacío desconocido mucho más allá de los frentes de la Gran Cruzada. En los últimos años antes del estallido de la herejía de Horus, hay pruebas fragmentarias de que hasta Horus estaba empezando a dudar de su control sobre la Legión, y también de la veracidad de sus propios conocimientos sobre la Vigésima, sus objetivos y a quién servía realmente. Los informes secretos preparados tanto para el Señor de la Guerra como para la corte imperial entera durante esta época muestran una creciente incomodidad en torno a la Legión Alfa, y algunos implicaban que estaba cada vez más lejos de la capacidad del Imperio de medirla o controlarla.
Además, parecía que alguna obsesión o locura se estaba apoderando de la psique de la Legión, por la forma en que operaba y guerreaba. Se ha sugerido que la Legión Alfa había empezado a buscar batallas que librar más por el reto que planteaban que por su conveniencia para la Gran Cruzada, orquestando demostraciones cada vez más apocalípticas de sus arcanos y malévolos métodos de combate, incluso cuando un simple asalto convencional hubiera sido más eficiente y expeditivo. El ejemplo más notorio de esto tuvo lugar en la conquista de Testra, donde la Legión Alfa, en lugar de aprovechar la oportunidad de capturar la capital planetaria y así forzar la rendición del mundo, permitió al enemigo fortificarse y defenderla, para destrozar hábilmente a las fuerzas defensoras de múltiples formas. Después de una semana de sufrir percances aparentemente al azar, mortales sabotajes y brutales emboscadas, los defensores se vieron obligados a capitular después de haber recibido un 90% de bajas. Cuando se preguntó por qué la Legión no había adoptado la estrategia más simple, se cuenta que Alfarius contestó que lo habían evitado porque habría sido demasiado fácil. Esta campaña significó para Alfarius recibir el descrédito de casi todos sus hermanos primarcas. Guilliman, en particular, furioso por la conducta bélica de Alfarius, etiquetó la interminable operación de mero ejercicio de crueldad y un desperdicio del tiempo y los recursos de la Gran Cruzada, en una protesta formal ante el Señor de la Guerra. La Legión Alfa no volvió a servir directamente junto a los ultramarines durante el resto de la Gran Cruzada. Con el tiempo, se volvió común en la corte de Terra, y entre muchos comandantes imperiales, acusar a la Legión Alfa de parecer haberse vuelto adicta a derribar civilizaciones inferiores con anarquía, fuego y sangre, cuando podrían haberse anexionado fácilmente mediante la negociación o un despliegue limitado de fuerzas, en lugar de ser reducidas a ruinas disputadas como demostración de las habilidades de la Legión Alfa. Peor aún, se alegó que esta necesidad de orquestar la elaborada destrucción de sus enemigos no era una mera afectación, sino un defecto patológico que solo empeoraba a medida que progresaba la Gran Cruzada. Pero el Señor de la Guerra rechazó enfáticamente estas acusaciones. A medida que se acercaba el inicio de la herejía, la Legión Alfa, como si reaccionara a la creciente nube de sospecha y desconfianza hacia ellos en algunos sectores, se internó cada vez más en la oscuridad exterior de los bordes del espacio conocido, o al menos pareció hacerlo. Sus engaños se multiplicaron, como también parece que lo hicieron los nombres por los que se hicieron conocer la Legión y sus agentes, particularmente en las oscuras estrellas situadas más allá de las fronteras del Imperio, donde muchos de los que entraban en contacto con ellos no tenían ni idea de la verdadera naturaleza ni lealtad de su destructor, hasta que ya era demasiado tarde. Siempre se ha supuesto que, dado que Alfarius parecía conocer y llevarse bien solamente con otro primarca, Horus, resultaba evidente hacia qué posición se decantaría y qué bando elegiría al iniciarse la herejía de Horus. De hecho, el mismo plan que se desarrolló en Isban V, donde Horus lanzó su primer ataque contra las legiones astartes leales, al aniquilar a la mayor parte de los efectivos de las legiones de los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo y los Salamandras, en una masiva emboscada, recuerda bastante a alguno de los planes que Alfarius desarrolló en el pasado. Sin embargo, es posible que exista otra razón para que Alfarius escogiera unir su legión al bando de los traidores, un secreto que solo conocen algunos de los miembros más antiguos y veteranos de la Legión Alfa. Unos 2 años antes de iniciarse la herejía, parece ser que Alfarius y Omegon entraron en contacto con miembros de una organización Xenos dirigida por los Aeldari, pero compuesta por una alianza de individuos pertenecientes a un conjunto de distintas especies alienígenas inteligentes. Recibían el nombre de la Cábala y presentaron ante el primarca visiones que mostraban la inminente guerra civil que arrasaría el Imperio, así como extensa información acerca de la naturaleza y los planes de los poderes ruinosos del caos. Se cree que la Cábala convenció a Alfarius y Omegon de que la única forma de derrocar permanentemente al caos en la galaxia sería asegurarse de la victoria de Horus en su rebelión en contra del emperador. Quizá por ello, Alfarius y Omegon, secretamente leales al Imperio y al emperador en el fondo de su corazón, escogieron unirse a los traidores que habían entregado sus almas al caos. La Cábala, a través de su único agente humano conocido, que respondía al nombre de John Grammaticus, les explicó que habían previsto 2 posibles finales para la inminente herejía.
En la primera visión, la Legión Alfa se mantendría leal al emperador y se enfrentaría a Horus, lo que resultaba en la victoria del emperador. Sin embargo, este resultaría gravemente herido y debería ser encerrado dentro del sarcófago cibernético del Trono Dorado, ni vivo ni muerto, e incapaz de guiar de forma activa a la humanidad. Tras 10 milenios en los que el imperio de la humanidad se vería destinado a un lento estancamiento y declive, el caos retornaría con todo su poder y derrotaría a la humanidad, condenándola a una eventual extinción. Otra visión mostraba el segundo resultado. Se produciría si la Legión Alfa unía fuerzas con Horus y el Caos unificado, luchando contra el emperador. En dicha visión, Horus vencía y acababa con el emperador. Las legiones traidoras derrotarían a las fuerzas leales y Terra pasaría a ser gobernada por Horus, convertido en el mayor y más poderoso príncipe demonio del caos. La visión relataba que Horus, tras matar a su padre, quedaría tan impresionado que recobraría la cordura debido a los remordimientos, expulsando violentamente de su interior la corrupta presa que el caos mantendría sobre su espíritu. Odiándose a sí mismo y a lo que se habría visto obligado a hacer, Horus exterminaría a la humanidad corrompida por el caos en una vasta orgía de derramamiento de sangre que consumiría el imperio en un solo siglo. Aunque la humanidad quedaría extinta, los poderes del caos también serían destruidos al resultar aniquilado el género humano, ya que su misma existencia dependía en gran medida de las emanaciones psíquicas colectivas de la humanidad que permeaban la disformidad. Los Aeldar y el psíquico humano llamado John Grammaticus expusieron a la Legión Alfa ambas visiones, que aseguraban se cumplirían pasase lo que pasase. Se dijo a la Legión Alfa que el destino de toda la galaxia dependía únicamente de la decisión de esta legión. La Cábala no tenía el tiempo necesario para contactar o convencer a otra legión de marines espaciales de los sucesos que se avecinaban y de cómo actuar ante ellos. O las acciones de la Legión Alfa aseguraban la extinción de la humanidad en un siglo de increíble violencia, salvando de la influencia del caos a todas las demás especies presentes y futuras de la galaxia, o aseguraban que la raza humana y el imperio sobrevivieran durante 10 milenios de derramamiento de sangre y decadencia, condenando a toda la galaxia a guerras brutales y al triunfo final del caos. En este punto, ambos primarcas dieron un respingo hacia atrás y le gritaron a la visión: «La Legión Alfa siempre, siempre será del emperador». Esto declaró Alpharius. Y los primarcas finalmente escogieron seguir a Horus en su creencia de que la destrucción final del caos sería la elección que el propio emperador habría hecho. Sin embargo, sus lealtades permanecieron con el emperador al tiempo que consagraban sus almas al caos absoluto. Creyendo haber tomado la decisión que habría adoptado el emperador, sacrificar a la humanidad a cuenta de la total y definitiva eliminación del caos del universo, la Legión Alfa se unió a la rebelión de Horus. Sin embargo, su sacrificio parece ser que fue en vano, ya que Horus no venció, y el imperio perseveró a pesar de la decisión de la Legión Alfa de unirse al caos. Esto solo puede llevar a pensar y preguntarse si las predicciones del futuro de la Cábala eran erróneas, si ésta servía secretamente a los intereses del caos y mintió a Alpharius tan solo para corromper una legión Astartes más, o si se produjo algún otro acontecimiento que aún ha de ser descubierto. También hay que señalar que John Grammaticus, el agente humano que llevó a cabo el primer contacto con la Legión Alfa por órdenes de la Cábala, era un hombre con un aspecto y un trasfondo muy parecido al del propio emperador. Era un poderoso psíquico mutante que había vivido durante miles de años y que incluso se encontró cara a cara con el emperador en una ocasión, antes de que éste hubiera acabado de unificar las diferentes facciones humanas de Terra durante las guerras de unificación del milenio 30. Cuando estalló la herejía de Horus y tuvo lugar la atrocidad de Isban III, una gran fuerza de ataque de la Legión Alfa compuesta por unos 50.000 legionarios y liderada personalmente por su primarca, se encontraba convenientemente situada para responder a las órdenes de Rogaldorn, de atacar a los traidores en Isban V. Se cree que este contingente de la Legión Alfa comprendía las fuerzas combinadas de dos flotas expedicionarias distintas y sus naves de apoyo, que habían regresado recientemente al Imperio para reaprovisionarse y rearmarse en el mundo Forja de Lucius, tras una prolongada serie de campañas en el borde nororiental galáctico. Por tanto, supuestamente la Legión Alfa y su primarca habían estado sin contacto alguno con el resto de la Gran Cruzada durante varios años, y probablemente fue este hecho el que convenció al pretoriano de Terra
de que eran leales y no se habían implicado en la locura traicionera que se había apoderado de Horus y su jauría más cercana. Sin embargo, como demostró su participación en la masacre del desembarco, esto no podía estar más lejos de la verdad, e incluso se ha afirmado sin pruebas a posteriori que Alpharius tuvo que ver en la planificación de la propia masacre. Es seguro que la Legión Alfa había extendido su red de infiltrados, espías y saboteadores a lo largo y ancho del Imperio antes del estallido de las hostilidades, como se demostraría sangrientamente en una veintena de mundos como parte de la jugada inicial del Señor de la Guerra. Por culpa del talento para la conspiración de la Legión Alfa y sus agentes, morirían miles de millones e incontables billones más sufrirían padecimientos y desastres en los tiempos que siguieron. Incluso en planetas que no sentirían las atronadoras pisadas de los astartes en toda la guerra, los crueles planes y el talento para causar conflictos de la Legión Alfa sembrarían la destrucción. Sin embargo, aunque Horus desató a la Legión Alfa para que clavase sus colmillos profundamente en el cuerpo del Imperio, no confió en que ella ni su señor le obedecieran, ni en que luchasen la guerra que él deseaba que lucharan una vez desencadenada la Hidra. La historia demostraría que esta desconfianza estaba bien fundada. Tras el bombardeo vírico de Isban III, la supuestamente leal Legión Alfa fue una de las legiones enviadas para destruir a Horus en su base de Isban V. Asignada a la segunda oleada, la Legión Alfa se volvió contra la primera oleada. Muchos creen que esta estrategia fue obra de Alpharius y la Legión Alfa. Cuando el comandante Bran Nif de la Guardia del Cuervo llegó a Isban V para rescatar los restos de las fuerzas imperiales, incluyendo a su primarca, Corvus Corax, la Legión Alfa tuvo un papel central al dejar escapar a Corax, hasta el punto de matar al comandante de una barcaza de batalla de los Devoradores de Mundos para evitar que destruyeran la nave de Bran. Esto se debió a que la Legión Alfa había conseguido infiltrar a varios de sus miembros en la 19ª Legión durante su trágica retirada de la depresión de Urgal. De este modo, y gracias a la distracción orquestada por Omegon, con el alzamiento de los tecnogremios sometidos de Kiabar, el mundo forja que antaño dominó Deliverance, luna natal de la Guardia del Cuervo, la Legión Alfa se apoderó de los resultados de la investigación genética de Corax sobre el ADN primarca original, obtenido en Terra con la venia del Emperador, y malogró su proyecto de reconstrucción de la Guardia del Cuervo con astartes mejorados. Los resultados fueron traspasados al apotecario jefe Fabius de los Hijos del Emperador por orden del Señor de la Guerra, aunque con una sutil modificación casi imposible de corregir que impediría su aprovechamiento. Mientras que los primarcas gemelos conservaron la versión original. Durante la herejía de Horus, la Legión Alfa se separó del grueso de las fuerzas de Horus casi desde el principio, y no atacó Terra, sino que emprendió una serie de acciones destinadas a intentar retrasar a los refuerzos imperiales. Asimismo, participaron en batallas menores, derrotando un ejército de cicatrices blancas en Talarn y a otros de lobos espaciales en Yarant. A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, Horus fue derrotado. Durante la herejía, Alpharius pareció estar más interesado en probar el valor de su legión al enfrentarse, en cada ocasión que le surgió, contra las mejores legiones de las fuerzas leales. Tras la herejía de Horus, la legión no se retiró al ojo del terror como el resto de legiones traidoras. En lugar de ello, se trasladó al este galáctico, siguiendo nuevos objetivos de su propia elección. Se desconoce si uno de dichos objetivos era enfrentarse o no a los ultramarines, pero el caso es que el enfrentamiento se produjo de igual modo. Fue en el planeta Escrador, en donde Alpharius y Robot Guilliman se enfrentaron por última vez. Creyendo que Guilliman emplearía los procedimientos estándar de despliegue de su creación, que se detallarían tiempo después en el Codex Astartes, Alpharius se llevó una sorpresa cuando los ultramarines, empleando una fuerza extendida de asalto en la que estaba su primarca, llevó a cabo un rápido ataque sobre el cuartel general de la Legión Alfa. Parece ser que dicha situación agradó a Alpharius, ya que le permitía demostrar la superioridad de sus flexibles, multitudinarias e inesperadas estrategias militares sobre los notoriamente precisos, metódicos e incluso tácticamente moribundos ultramarines.
Ambos primarcas se trabaron en un mortal combate en el que Alpharius fue abatido. Creyendo que el combate había acabado, ya que ninguna legión Astartes podría sobrevivir a la pérdida en combate de su primarca, los ultramarines fueron pillados por sorpresa por el ataque, apenas unos días después, de los restantes miembros de la Legión Alfa. Los ultramarines que habían participado en el asalto contra el cuartel general de la Legión Traidora fueron cazados y aniquilados de forma tan despiadada que, cuando al fin lograron reunirse con el grueso de las fuerzas de los ultramarines, casi habían sido aniquilados por completo. Tras una semana de enfrentamientos constantes y graves pérdidas, el grupo de asalto de los ultramarines consiguió reunirse con el resto de sus fuerzas, tras lo que procedieron a evacuar el planeta a toda prisa. Aunque creían que habían perdido su primarca, la Legión Alfa había golpeado seriamente y en profundidad a los ultramarines, quienes procedieron a bombardear las posiciones de sus contrincantes desde la órbita. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la muerte de Alpharius sigue resultando sospechosa hasta para los ultramarines, y que muy posiblemente siga vivo y libre. Por otro lado, es posible que Alpharius muriera de verdad, y que su gemelo Omegon tomara el mando en solitario de la Legión Alfa. Al contrario que las demás legiones traidoras, muchos de los integrantes de la Legión Alfa se encuentran fuera del ojo del terror, recorriendo la galaxia formando partidas de guerra cuyos integrantes están entrenados para actuar de forma independiente los unos de los otros en busca del cumplimiento de una causa superior. Es por ello que la Legión Alfa es la única legión traidora que no ha sucumbido a las mutaciones del caos, un resultado dictado a sí mismo por su continua y secreta lealtad al emperador de la humanidad. Tras la batalla de Escrador, la Legión Alfa se dividió, para esconderse del Imperio, en pequeñas partidas de guerra autónomas que establecieron bases secretas en cinturones de asteroides, pecios espaciales y estériles planetas deshabitados. Dichas unidades lanzaron frecuentes ataques contra objetivos militares debilitados durante la Elegía, y aún hoy en día siguen siendo una amenaza para las naves, asentamientos y guarniciones imperiales. Las partidas de guerra de la Legión Alfa ayudan a extender y coordinar cultos del caos a lo largo y ancho de la galaxia, buscando instigar masivas revueltas planetarias contra el dominio imperial. Dichas insurrecciones son empleadas a menudo para alejar a las fuerzas imperiales de planetas que la Legión Alfa precisa atacar, allanando el camino para los asaltos a larga escala de los marines espaciales del caos procedentes del ojo del terror. Su papel en la expansión de los cultos heréticos les ha ganado el odio de la Inquisición, quien ha dedicado considerables recursos a destruir sus bases secretas. Hasta la fecha, la Legión Alfa ha sido declarada destruida por completo por los altos señores de Terra no menos de 3 veces, en el milenio 31, en el milenio 32 y en el milenio 39. Todas estas afirmaciones han sido refutadas por los continuos asaltos de la Legión. Sobre el reclutamiento, antes de la herejía de Horus, todas las legiones astartes tenían arduas misiones y pruebas para sus reclutas potenciales. Pero la Legión Alfa cambió este sistema para probar escuadras enteras en vez de individuos. Las escuadras tenían éxito como grupo, o no tenían, y los héroes estúpidos eran mal mirados. El plan general era más importante y valioso que cualquier marine espacial individual. La primera tanda de legionarios Alfa eran marines notablemente altos y fuertes hasta para ser astartes, atributos físicos que convenían a los engaños de Alpharius. El primarca ordenó que, en la medida de lo posible, todos los legionarios debían parecerse entre sí, tomando como patrón a Alpharius y Omegon. De este modo, todos los marines de la Legión Alfa tenían como mínimo la cabeza afeitada por completo y algunos llegaron hasta hacerse operaciones quirúrgicas para parecerse más a sus comandantes. Su altura también los hacía más fáciles de confundir con los primarcas gemelos, aunque estos seguían siendo los más altos de la Legión.
Cuando aquellos ajenos a la Legión Alfa preguntaban, todos los legionarios se presentaban como Alfarius, incluso aunque hubiera más de uno de ellos presente. Esto era una extensión de la filosofía de la Legión de ser un cuerpo único que pudiese golpear en muchos sitios al mismo tiempo. Esta solidaridad completa con todos los demás se expresaban además de otras formas. Las decisiones internas se tomaban de forma abierta y razonablemente democrática, pudiendo todos los presentes en las reuniones de planificación, incluso aquellos que no eran astartes, participar y comentar libremente. Esta libertad se extendía no solo a los temas militares, sino que había también discusiones filosóficas y políticas que habrían sido prohibidas o mal vistas en otras instituciones imperiales. Los reclutas posteriores de la Legión fueron escogidos por el primarca según su inteligencia e iniciativa personal. Asimismo, la Legión se acostumbró a reclutar especialistas no astartes en cada conflicto y batalla en el que participaban, normalmente miembros del ejército imperial, aunque casi cualquier humano podía ser contactado por la Legión por sus conocimientos o habilidades. Estos operativos permanecían a menudo en su posición original, listos para responder a las órdenes de la Legión Alfa. Si eran puestos en peligro, no eran abandonados si podía evitarse, y los legionarios Alfa llegarían a grandes extremos con tal de conservarlos u ocultar su existencia, extremos que llegaban a silenciar fatalmente a otros imperiales. Todos los operativos eran tatuados con un pequeño símbolo de hidra de 3 cabezas. Aunque se sabe que poseían escuadras de exterminadores y de infiltración, la mayor parte de la Legión parece que iba armada y equipada de un modo uniforme, a menos que fuera tácticamente imprudente. La Legión Alfa era conocida por operar tras las líneas enemigas y hasta mezclarse con la población civil enemiga. En situaciones así, eran aparentemente capaces de pasar desapercibidos gracias a una combinación de vestimenta y campos de ocultación. Se sabe incluso menos sobre la organización interna de la Legión Alfa tras la herejía de lo que se sabía antes. En ocasiones, se ha logrado asesinar a miembros de la Legión que se creía eran oficiales de alto rango, pero sus muertes han tenido poco efecto visible en las operaciones de la Legión Alfa. Su símbolo actual, la hidra, es una bestia mítica de varias cabezas que podía seguir luchando incluso si una de ellas era cortada, pues de la herida salían otras 2 cabezas nuevas. Esta leyenda parece reflejarse en la estructura de mando de la Legión Alfa, así como en su doctrina de ataque múltiple. Alfarius creía en la planificación y la coordinación, y buscaba constantemente alternativas y soluciones múltiples para todos los problemas que se le presentaban, haciendo que varios elementos distintos se combinasen para lograr el resultado final. Esta doctrina, fuertemente aceptada por toda la Legión, ha sido aparentemente continuada por los traidores y ha demostrado su efectividad, especialmente en las formas dispares y secretas en las que operan ahora. Se hacen preparativos exhaustivos antes de atacar un objetivo imperial, incluyendo el envío de espías y la corrupción del enemigo para debilitar su resistencia. El objetivo no solo es atacado por todos los ángulos, sino que cada ataque es coordinado para lograr resultados más destructivos. Muchas acciones están planeadas para utilizar y reforzar la actividad cultista local. Estos cultos se esfuerzan por extender propaganda, realizar sabotajes y llevar a cabo actos vandálicos y revueltas, distrayendo y debilitando al enemigo antes de que la Legión Alfa ataque. Además, se sabe que la Legión se ha aliado con fuerzas antiimperialistas, incluyendo otras legiones traidoras y xenos. En los mundos más alejados del ojo del terror, dependen menos de los demonios, pues estos no pueden permanecer estables en el Materium el tiempo suficiente como para serles útiles. Pero si la Legión Alfa logra asegurar la fuerza de un culto caótico local, los invocarán para añadirlos a la variedad de sus ataques. Sobre su apariencia, durante la Gran Cruzada, las armaduras de la Legión Alfa eran de color azul eléctrico, con bordes plateados e iconografía verde, aunque las de la unidad de infiltración Efrit eran más oscuras y apagadas. Su símbolo original era una letra alfa mayúscula, cuyo trazo horizontal era ocupado por una cadena, todo en color verde. Tras la herejía, sin embargo, adoptaron el emblema de la hidra de 3 cabezas, que ya antes había sido tatuado en los operativos ocultos de la Legión. La Legión Alfa utiliza gritos de guerra imperiales para confundir y enfurecer a sus enemigos, como por ejemplo, ¡por el emperador! Sin embargo,
Su grito de guerra original hacía referencia al símbolo de la legión, Hydra Dominatus. Los 8 principios de la guerra del brevario de la Legión Alfa son: la disciplina lleva a la victoria. Es la victoria en la guerra lo que da inmortalidad. La inmortalidad es el don del caos. A cambio, el caos exige sangre. Así, la sangre siempre debe ser derramada. Por tanto, la vida eterna exige guerra eterna. La guerra eterna exige disciplina eterna. El caos siempre recibirá sangre, la tuya o la suya. Para hacer más elegante este relato, habiendo empezado con Alpha, de Alfarius, terminaré con Omega, de Omegon. Se dice que Omegon fue el hermano gemelo del primarca Alfarius de la Legión Alfa. Desde luego Alfarius lo consideraba como tal, y compartía con él el mando de la Legión entera. Si esto fuera cierto, habría en realidad 21 primarcas, no 20, y 2 de ellos estarían en la misma legión. Omegon compartía las mismas habilidades que su hermano, y tenía los mismos poderes sobrenaturales que poseían todos los primarcas, aunque los ocultaba para no ser identificado como uno más. De hecho, ningún otro primarca sabía de la existencia de su 21º hermano. Durante la Gran Cruzada, Omegon hacía de comandante de la escuadra de infiltración Efrit de la Legión Alfa. Otro de sus cometidos era suplantar a Alfarius cuando éste se lo pedía, y de hecho, la presencia de Alfarius en la mayoría de actos públicos era una mentira, pues este era Omegon, que luego informaba a su hermano. Esto llegó a tal extremo que a veces los 2 primarcas mandaban a un marine espacial de la Legión Alfa a hacer de primarca, táctica que, para su deleite, solía funcionar. Omegon fue enviado a infiltrarse en Deliverance, la luna natal de la Legión de la Guardia del Cuervo, tras la masacre del desembarco en Isban V. Sus actos en la base de la destrozada Legión de Corax pudieron tener mucho que ver con los catastróficos fallos del proceso de clonación e ingeniería genética llevados a cabo por el Cuervo para reforzar rápidamente a su legión. Se supone que Alfarius murió en Skrador en combate con Robot Gilliman. Sin embargo, Robot pudo haber matado a Omegon en su lugar, o incluso a otro Astartes de la Legión Alfa, dado el gran parecido de sus miembros con el primarca. Sea como fuere, lo que es cierto es que en la actualidad la Legión Alfa sigue comandada por al menos un primarca. Que este sea Alfarius, Omegon o ambos no está claro, ya que las tácticas encubiertas de la Legión Alfa impiden que se reconozca claramente a su líder. Aunque nadie en el Imperio conocía su existencia, es posible que Omegon marchase a la batalla en sustitución de su hermano Alfarius en alguna ocasión, bien bajo la apariencia de uno de sus Astartes, o bien bajo la apariencia de su hermano gemelo Alfarius. Se desconoce qué equipo empleaba cuando dirigía la escuadra de infiltración Efrit, más allá de una selva armadura de colores oscuros. Por último, ya casi terminando, quiero hablar de miembros conocidos de esta legión. Antes de la herejía, nombraré a Alfarius, primarca oficial de la 20ª, también a Omegon, primarca oculto y líder de la escuadra de infiltración Efrit, también a Ingo Pech, primer capitán, Matthias Herzog, capitán de la 2ª compañía, Shed Ranko, capitán de los exterminadores Lernayan, Armilus Dainat, señor del tormento, y a Exodus, mayor francotirador de las legiones Astartes, o francotiradores, quizá también había más de uno. Tras la herejía, mencionaré a Dainat Mal, apodado el Matacuervos, señor del caos de la Legión Traidora, activo en el milenio 31 durante la Purga. Su apodo viene de su emboscada y masacre sobre la Guardia del Cuervo en la batalla de Lix. Mal huyó de las represalias del Imperio a las Estrellas Mandragoranas y reunió una gran partida de guerra de marines espaciales del caos, conocidos como los Ensombrecidos, aunque ahora se le da por muerto. Arcos, el Infiel, también conocido como el vástago de Alfarius, fue un señor del caos de la Legión Alfa y líder de la partida de guerra Los Infieles. También se le da por muerto o capturado. Muertos también se dan a Bale, comandante de la Legión, a Fairaedeus Carron, campeón del caos de Korn, a Sindrimir, hechicero del caos y luego príncipe demonio, a Kernax Voldorius, también príncipe demonio, y a Nulus, lugarteniente de Voldorius.
Sus naves más conocidas son quizá la Alfa, barcaza de batalla y nave insignia de la 20ª Legión, Beta, otra barcaza de batalla activa durante la herejía de Horus, y varios cruceros de asalto también activos durante la herejía, como son Lambda, Epsilon, Zeta, Phi, Gamma y Zeta. Y por último mencionaré la corbeta Beta Calaphon, también activa durante la herejía. Finalizando este relato, y antes de cerrar el archivo sobre la 20ª Legión, os hago una pequeña reflexión. Os he dicho que el grito de batalla de esta legión solía ser ¡por el emperador! Pero cuando se ve desde otra perspectiva, tras conocer el encuentro de Alpharius y Omegon con la Cábala y su decisión tras las visiones que ésta les presentó, entenderéis que quizá este grito de guerra no es el insulto burlón de una legión traidora como se suele interpretar. Más bien podría ser testimonio de la devoción de la legión, que se ha mantenido fiel a su causa durante todo este tiempo, y que se podría llegar a creer que el verdadero objetivo de la Legión Alfa es liberar al emperador de su prisión del trono dorado, de modo que se cumpla la revelación que les hizo la Cábala, acabando con la humanidad a cambio de la casi completa extinción de los poderes ruinosos que asolan la galaxia, alimentados de esta. ¿Qué opináis ahora? ¿Son Alpharius y Omegon y su Legión Alfa unos traidores al Imperio? ¿O sus más fieles y devotos servidores? ¿Y qué ocurre con los Ángeles Oscuros? ¿Son la primera y la más noble de las legiones astartes? ¿O quizás son más traidores que leales? Bueno, pues hasta aquí este largo relato sobre la Legión Alfa y sobre sus primarcas, Alpharius y Omegon. Y ya sabéis, este ha sido el programa 35 de la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os ha estado hablando Helios, y sabéis que podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online, además de en las redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca. En Twitter, el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube, con las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Gracias al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. He tenido que mezclar y evitar repetir historia y todo pisado entre Alpharius, entre Omegon, entre la Legión Alfa, entre la herejía de Horus, etcétera, etcétera. Si queréis visitarlo todo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. La recomendación de hoy no podía ser otra. Os recomiendo Legión, de Dan Abnett. Es la 7ª novela de la serie de la herejía de Horus y se sitúa 2 años antes del comienzo de dicho periodo, centrándose en los astartes de la Legión Alfa, así como en algunos elementos del ejército imperial y un grupo de xenos conocidos como la Cábala. Quizá os sonará el tema. A continuación ya paso a leer los comentarios de los canales. Carmelo en Facebook dice: muy bueno, 2 puntos de vista sobre la lealtad del señor Lyon. Exactamente lo que sucede con las noticias relacionadas con política en España. Pues sí, la verdad es que aquí hay un poco de bipolarismo también con el tema. Fernando Morales en Facebook comenta: excelente Eli, tú siempre haciéndonos llegar lo que nos depara nuestro futuro y con lo que me gusta este capítulo, por el león. Hay un grupo acá que juega en Steam juegos de Warhammer, sería bueno juntarnos de vez en cuando para librar algunas batallas, hermanos. Por si acá les dejo mi nick en Steam, y deja su nick aquí, si lo queréis ver. Boba_Fer dice: gracias por el gran trabajo, rememorador Helios, un abrazo desde Perú. Pues un abrazo para ti desde España. Miguel Kender en Facebook comenta: me ha molado un montón, pero a ver cuando hablas del capítulo más curioso, los salamandras. Pues tengo ganas de aprender y hablar más sobre ellos. Carlos Berruezo en Facebook dice: muy currado el programa de la parte oscura de los Ángeles Oscuros. Siempre me ha resultado muy interesante la figura de Cypher y todo el misterio que le rodea. Ahora esperar el programa siguiente con la Legión Alfa y sus poco conocidas intenciones. Por el emperador. Pablo TL en Facebook dice: aquí os dejo otro de mis marines de plaga. Este es de la caja Primer Golpe, First Strike si la compráis en inglés. Helios, genial esos capítulos de los Ángeles Oscuros y Caídos. Su historia me está haciendo replantearme a qué capítulo pertenecerá mi ejército de marines leales.
espero impaciente el de la Legión Alfa para mis salidas nocturnas en bicicleta. Un saludo. Pues creo que te iba a dar para una salida muy larga hoy. Y bueno, nos ha dejado esta foto, ¿no?, de este marine de plaga que es sencillamente espectacular, ¿no?, de la Death Guard, la Guardia de la Muerte. Pablo Lórido Sánchez en Facebook dice: hola Warhammeros, me acabo de unir a esta comunidad porque me preguntaba después de oír los podcasts de Los Ángeles Oscuros si es casualidad que justo cuando se habla de esto acabe de salir este cómic que aquí os dejo, el cómic llamado Voluntad de Hierro. Yo lo he leído y estoy convencido de que recibirá el aprobado del emperador. Trata con mucho mimo el mundo de este capítulo y se nota que el guionista conoce el trasfondo de 40k. Un saludo. Pues yo solo leí un fragmento de la primera parte que venía incluido en un número de la White Dwarf de hace unos meses, no recuerdo cuál exactamente. Y bueno, la verdad es que tenía muy buena pinta. Creo que son 8 volúmenes el cómic, aunque creo que lo puedes encontrar ya en un solo, digamos, en un solo libro. Si hay alguien que tenga esta información, por favor que la pase. Luis Miguel Sánchez comenta también en Twitter, nos dice que la miniatura que comenté, a esa miniatura de que hay un alto rango de Los Ángeles Oscuros con un cheno que le sujeta al casco, es la figura del mismísimo Supremo Gran Maestre Azrael, junto a un vigilante de la oscuridad. Pues gracias por aclararme el tema. Dos frikis y un murciano comenta en Twitter: gran podcast. Por cierto, buscando piso vi ayer uno que de lo sucio que estaba parecía el jardín de Nargel. Abrazos. Pues oye, haber aprovechado para liberar a esa diosa que tiene de los Aeldari ahí secuestrada, ¿no? Basto en iVoox dice: saludos desde Chile. Pues un afectuoso saludo también desde España. Mambrú se fue a la guerra en iVoox. Hostia, qué random son vuestros nicks a veces, ¿eh? Dice: me encanta tu programa, soy de Uruguay. Me encantaría hacer un programa en colaboración contigo sobre la era de la apostasía y el nacimiento de las adeptos sororitas. Y si no te animas, estaré esperando con ansias el programa que hagas sobre ello. Pues lo veré qué tal, porque más que debate o charla suelo hacer estos monólogos, no un poco, leyendo tal cual la información, pero me lo plantearé, aunque tardarán un poco en llegar, ¿eh? Raikbone en iVoox cita: no sé si representa la mayor amenaza o la mayor esperanza para el futuro del Imperio. Solo rezo para que lo detengamos antes de descubrirlo. Del inquisidor Bastale Grimm, sin duda refiriéndose a Cypher, esta enigmática figura, ¿no?, de Los Ángeles Oscuros. Un anónimo me comenta en iVoox: muy buenas, Helios, grandísimo curro el que haces para cada uno de tus podcasts, es impresionante tu devoción por este universo. Llevo ya unos días escuchándote y me gusta mucho poder disfrutar de estos momentazos épicos antes y después de trabajar, o en casa mientras cocino, o le dedico algunos minutos a mis miniaturas. Comentarte que creo que los pequeños seres que menciona otro oyente sí que son habitantes naturales de Caliban. Son quienes se llevan el cuerpo de Lion y lo esconden. O sea, los que he citado yo, los vigilantes de la oscuridad, ¿no? Su miniatura creo que se ve por primera vez como ayudantes del señor del capítulo. Es quien porta su casco alado. Lo que comento, vamos. Y que recientemente tienen miniatura en la caja de exterminadores, de grupo de mando del ala de la muerte o caballeros del ala de la muerte, de los cuales creo que no has hecho mención. Miniaturas muy chulas a mi parecer. Por otra parte, no sé si recordarás que hace un par de códex podíamos ver una estética un tanto amerindia en las ilustraciones del capítulo, algo que claramente chocaba con el origen caballeresco de estos. ¿Qué opinión te hace? ¿No hubiera sido interesante explorar esta nueva vertiente? Pues la verdad es que en el cómic todavía se aprecia un poco esto que comentas, yo creo, ¿eh? Ya lo juzgaréis vosotros mismos. Y como última pregunta, ¿sabes si existe alguna descripción de las bestias que cazaban en Caliban? Un saludo y preparad vuestros anticatarrales. Morty ya está aquí. Refiriéndose al regreso de Mortarion, con esa espectacular figura de ese Mortarion, príncipe demonio, ¿no? Bueno, cada gran bestia de Caliban era distinta a las otras, y citando la Wikihammer una vez más, dice: cada criatura representaba el único ejemplo de su especie, una especie de un solo ser vivo. Su diversidad era extraordinaria. Una bestia individual podía parecer de ser modelada a partir de un reptil, un mamífero, un insecto o cualquier combinación caótica de las anteriores juntas. Una podía atacar con garras, colmillos, otra con su pico y tentáculos, otra utilizar cuernos y pezuñas, mientras que otras podían escupir veneno corrosivo o tener fluidos ácidos en lugar de sangre. Poco xenomórfico el tema. Si tuvieran una característica en común, es que cada una de ellas parecía ser sacada de las peores pesadillas. Cada una poseía cualidades de tamaño, fuerza, ferocidad y astucia que las hacían un desafío para cualquier cazador humano. Las grandes bestias gobernaban los bosques. La mayoría de las tradiciones que se habían desarrollado se basaban en la presencia de la bestia. Para que la humanidad sobreviviera, tenían que mantener a raya estas bestias. Internarse en estos bosques era buscar la muerte, pues estas bestias eran tan feroces que el mero día a día era una lucha por la supervivencia. Los habitantes humanos de Caliban se veían forzados a vivir en enormes fortalezas situadas en claros ganados a los árboles espinosos. O sea que si queréis alguna idea en general, veis que son muy random, ¿no? O sea, lo que hace el caos. Seguro que Zench
está por ahí haciendo de las suyas. Oscar Collins, oyente habitual, comenta en iVoox: el otro día me dio por escuchar en el trabajo de audio el audio del libro Próspero en Llamas, y aunque creo que puedo decir que no es exactamente el mejor, me gustó bastante. Pero me surgió una duda, para los que no hayan leído esto, es un spoiler. Bueno, yo lo he leído y no es muy spoiler, ¿vale? Pero allá vosotros, si queréis, saltad un minutito adelante el podcast si no queréis enteraros. En este libro se menciona un cronista estudioso de Terra que se convirtió en el escaldo de Atra, de los lobos espaciales. En la novela se explica que su cuerpo fue rejuvenecido y aumentado con partes clonadas a partir de los astartes de Fenris. Esto lo convirtió en alguien muy superior a un humano, cosa que demuestra en la novela cuando acaba con facilidad con 3 soldados imperiales. Resistió muy bien ante un robusto de la quietud tolánica y a eso se suma su participación en la pelea de Próspero. Mi duda es si podían hacer algo como eso, ¿por qué no hacerlo con todos los soldados imperiales? No serían astartes, pero tendrían más ventaja en la pelea, y eso siempre es bueno. Bueno, creo que el motivo es más claro, ¿no? Para el imperio la vida de un humano no vale tanto. ¿De acuerdo? Sinceramente, los astartes en general ya ven con bastante menosprecio, ¿no?, a la humanidad en sí, porque ellos son el resultado de este portento genético, ¿no? Al mismo tiempo que la humanidad mira a los astartes casi como si fueran dioses. Aparte, le lleva, si no recuerdo mal, décadas este proceso de conversión y demás, ¿no? Yo creo que al Imperio le sale mucho más rentable esta guerra de desgaste con el Astra Militarum. Comenta también Oscar en YouTube: grandioso, aunque me queda una duda. ¿Quiénes fueron los seres que hablaron con el bibliotecario Rafael cuando este aún no era un solo novato de la Orden y mató al león Calibaneta con su primera misión? Esos seres siguen, según recuerdo su descripción, pequeños como niños y con los rostros cubiertos por una oscuridad que proyectaban sus capuchas. Les advirtieron acerca de que Caliban estaba imbuida en el caos. Bueno, pues ya hemos hablado bastante de ellos. Se trata de los Vigilantes de la Oscuridad, una vez más. Una raza extraña de criaturas que habitan la Roca, la fortaleza monasterio móvil del capítulo de los marines espaciales, los Ángeles Oscuros. Y están supuestamente utilizados por estos para vigilar el cuerpo de su primarca, Lionel Johnson. Son criaturas semiúnicas, ya que poseen una habilidad casi exclusiva de resistir la disformidad y otras entidades interdimensionales, un rasgo que se ve compartido con los raros y misteriosos parias, que anulan por completo la disformidad alrededor suyo, aunque los parias no sé si son canon ya. Esto eran unos tipos de necrones que se dicen estaban experimentados y tal, y hay rumores de que podían ser el origen de las Hermanas del Silencio, que también tendrían el gen paria en su ADN, que anula el poder disforme, digamos. Pero bueno, como digo, aquí se tambalea un poquito la balanza del canon. Peter P. Pope en iVoox dice: gracias de nuevo, Helios. Las horas de trabajo se hacen más llevaderas con tu programa. Me ha encantado, la perspectiva de Astelan es muy interesante y explicaría muchas de las incógnitas sobre la disformidad que aparecen en la novela El descenso de los ángeles. Con el ritmo que llevas, habrá que meterse mucha caña para leer todas las que faltan, que son muchísimas. Un saludo desde Zaragoza, y que no pare. Pues un saludo desde Girona, amigo. Amadora Chalurita en iVoox dice: Elioz, geniales estos ángeles caídos, lástima por Luther. Te felicito por este gran podcast. Aquí, Lima, Perú, esperando el siguiente podcast. Sigue así. Pues otro saludo para Perú. Sharon en iVoox dice: excelente podcast. Muchas gracias por el gran trabajo que haces. Respecto al Dawn of War 3, yo personalmente, si vienes de jugar al segundo, no lo recomiendo. Para mí la han cagado y se ha convertido en un Dota. Pero bueno, opinión personal, excelente trabajo, sigue así. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, es según lo que te guste. Si queréis saber más, os animo a escuchar Logro Desbloqueado, mi podcast sobre videojuegos, que también podéis escuchar en las mismas redes que la biblioteca de Tisca. Y hace un par de programas o así hice el review de este Dawn of War 3, diciendo sus más y sus menos. Caronte comenta en iVoox: molaría ir a Warhammer Wall, estaré atento para hacer esa escapada. NTK en iVoox dice: eres un crack y me tienes enganchadísimo, tanto que me haces plantearme podcastear también, porque ya me tengo comidos los de la voz de Horus y los tuyos que los he conocido después a raíz de quedarme con mono de más y explorar. Me los como en 2 días más. Te escucho mientras pinto encargos, en este caso estoy con Scavens de Fantasy, si no te subiría algo, supongo que se refiere a miniaturas pintadas por él. ¿Has pensado en unirte a la voz de Horus o ampliar la plantilla? Sea como fuere, sigue así, eres un crack y una grandísima inspiración para la comunidad no solo warhamera sino friqueril. Un abrazo bien fuerte. Pues es curioso esto que mencionas por lo siguiente.
He comentado varias veces de que la biblioteca de Tisca nace como respuesta a mi propia hambre de que hubiera material multimedia, especialmente en castellano, ¿no?, sobre trasfondo de Warhammer 40.000, porque no había nada, o sea, es que no había absolutamente nada. Había un par de programas de la biblioteca de Trantor, que parte del título de mi podcast es un homenaje hacia ellos, y bueno, estuve meditando y finalmente en diciembre pedí permiso a Wikihammer 40.000, que muy caritativamente pues me lo cedieron, para poder usar su material para yo mismo, yo solito, emprender este podcast sobre trasfondo. Un par de meses después, ya lo sabéis, pues llegaría La Voz de Horus, que tiene una comunidad algo distinta, ¿no? Se centran quizá más en el hobby que en el trasfondo, aunque también han hecho sus pinitos. Y bueno, tienen pues su blog, sus fans, etcétera. Tienen un tinglado montado mucho más grande, ¿vale? Es una comunidad, digamos. Esto es un podcast que llevo yo solito. Wikihammer me ofreció de trabajar con ellos para hacer este podcast, pero quería mantener un poco mi independencia, ¿no? Mi ritmo de esta semana quiero publicar uno, esta dos, esta no puedo publicar ninguno, y también pues hacerlo un poco a mi aire y la forma que sé, la forma en que os lo presento cada semana y que también me vais sugiriendo cambios. Debido a esto, decidí seguir un poco, pues eso, a mi rollo, independiente, y convertirme un poco en este primer disparo de salida, yo creo, ¿no? Porque a raíz de ahí, pues lo que digo, semanas más tarde vendría La Voz de Horus. Seguramente va a haber más proyectos en camino. De hecho, en mi página de Facebook ya hay un par de oyentes que han publicado sus páginas dedicadas a esto. Más gente hoy también dice que está planteándose el podcastear. Me gusta haber estado pues en la parrilla de salida un poco de esto, ¿no? Así que por ahora no me planteo ampliar plantilla, no me planteo unirme a ninguna otra entidad de esto, ¿no? Y lo que sí medito es la opción de que oyentes o otra gente puedan colaborar, por ejemplo, como me han dicho, invitándolos pues a hablar sobre algún tema en particular, podría ser la de estas horitas o demás. Depende del formato y el ritmo que quiera mantener. Siempre es mucho más fácil hacer yo un programa a la hora y el día que me dé la gana que coordinarme con una gente, poner en común un guión, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte que la edición también sería más complicada. En cualquier caso, espero haber respuesto a tu pregunta. Y bueno, gracias a todos vosotros fans y a la gente que me escucháis, porque si no, no tendría mucho sentido esto, ¿no? Nathaniel Thomas Kraus en iVoox dice: me encantan los arlequines y echo de menos más info, pero quizá para la siguiente vez. Me has picado el gusanillo y me han dado terribles ganas de pintarlos. En cuanto acabe los encarguetes, alguno caerá, aunque sea para hacerme una mascota jefe que me amenace con ir más deprisa o despedazarme. Me encanta tu programa y te voy a dejar comentarios a Tutiplén, que sé que te gustan. Eres mi nuevo héroe de la aldea global. Un abrazo bien fuerte y sigue así por mucho tiempo. Luego comenta: me encanta, estoy deseando escuchar el siguiente y saber más de la evolución y origen de una de mis razas favoritas de fantasy. Supongo que se refiere a los orcos, ¿no? Porque no sé qué otra cosa he hablado que pueda estar también en fantasy presente. Ahora mismo no caigo. Quería preguntarte una cosa. Creo que en un podcast que narraste escuché que los orcos fueron creados por los ancestrales para defender la galaxia de no sé qué. ¿Puede ser? ¿O ya sueño contigo y tus podcasts directamente y mi malcábicamente se inventa cosas? Un abrazote bien fuerte y sigue así que me tienes enganchado. Pues sí, efectivamente, en el programa sobre la guerra entre los ancestrales y los Zetán, hablo de que los ancestrales pues crearon los Krork, un poco los precursores de los orcos, como última arma para defenderse del creciente poder de la disformidad que los atacaba en su peor hora, cuando estaban debilitados de su guerra contra los Zetán y los Necrones. Daniel Jiménez Lázaro en YouTube comenta: a tope, qué ganas tenía de otro nuevo vídeo. John Bayon Billy en YouTube dice: y después de este podcast te juegas una partida a Dark Heresy donde todo finaliza con la canción de Uvaplov. Hostia, que retro el anuncio de Uvaplov, te aplastarán, te mutilarán y un cheno la cabeza te arrancará. Cholo, el mejor, puede servir al emperador. Me gusta mucho esta adaptación, la verdad. Podría haberme la currado aquí con la musiquita de fondo, pero bueno, con la tarantela italiana, ¿no? Ahí. Hispanorum Rex, por último, comenta en YouTube: saludos imperialis, con los hijos del emperador vas a tener mucho trabajo, la mejor legión y la que peor acabó. Bueno, sin duda es la legión más perfecta y la que peor acabó, efectivamente. Creo que sí, yo me atrevería a decir que es de las peores, sin duda. Y bueno, habiendo leído todos los programas, recordar que estoy convocando un WAG a Warhammer World, ¿vale? 6 asistentes por ahora, pedid confirmación. Por ahora solo apunto a la gente interesada en el encuentro, no hemos fijado todavía la fecha, ¿vale? Pero todos los que queráis, por favor, decidlo, iré apuntando vuestros nicks o nombres en un listado que estoy haciendo. Por ahora somos 6, veríamos si llegamos, pues no sé, que sea unos 10, puede que 20 los que lleguemos, y se haga esta salida seguramente el año que viene. Sin más, yo, Helios, me despido del programa de hoy. Espero que os haya gustado cómo he venado un poco el guión de hoy. Espero más claro que el de Los Ángeles Oscuros. Y os emplazo en el próximo programa. Así que, hasta pronto.